The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Muy entusiasmada porque el programa de hoy es el segundo capítulo que vamos a seguir hablando de la primera lección que estuvimos la semana pasada. Y es algo muy interesante saber que Dios nos ha dado cada palabra para darnos vida, no solamente, sino para enseñarnos a separarnos de las cosas que no son de Él, sino son terrenales, cosas que hemos aprendido cuando hemos estado creciendo desde niños, niñas. Y es ahora lo que Él quiere que nosotros aprendamos a leer la Biblia y a ver todo lo que estamos haciendo para aprender y cambiar la manera de pensar, la manera de hablar antes, con la manera de pensar y la manera de hablar ahora que somos hijas de Dios. Hay hijos o hijas de Dios. Así que Cristo que hizo un pacto con nosotros, no con nosotros directamente, no. El Padre y Cristo hicieron un pacto con la sangre de Cristo Jesús y nosotros somos los beneficiarios. Nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el pacto de la sangre de Cristo y el Padre fue ellos juntos. Y nosotros, lo que ya dije, hemos recibido el beneficio de que por medio de la sangre de Cristo nos han perdonado a nosotros todos nuestros pecados. No solamente se nos ha perdonado, pero también nos ha dado la libertad de saber que nosotros no podemos ser turbados por Satanás más, porque si Satanás nos acusa, tenemos la libertad de decir que él es un mentiroso, porque la palabra de Dios dice que Cristo nos ha salvado y que nos ha salvado de las garras, de las manos de Satanás. Así que ahora vamos a hablar y seguir hablando de la palabra de Él. Y el título del estudio sigue siendo otra vez ¿quién hay como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién hay como Dios? Así que vemos nosotros que vamos a ver qué es lo que quiere decir quién es como Dios o quién hay como Dios. Ninguno hay como Dios, nadie es como Dios. Dios solamente, Él es poderoso, Él solamente es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador de todo lo que vemos, lo que no vemos, y lo que respiramos y lo que no podemos respirar. Todo lo que nos rodea a nosotros ha sido creado por Él, creado por Él. Ahora, nosotros como hombres y mujeres, lo que Él creó por medio de la sabiduría de su Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo vivir y cómo aprovechar de lo que estamos viviendo y viviendo alrededor de nosotros, para saber que Él, el Creador, nos ha enseñado sabiduría, nos ha dado inteligencia para usar las cosas que Él ha creado en nuestro favor. Amén. Así que en el libro de Malaquías vamos a ver cómo dice el Señor que estábamos hablando de que el Señor nos ha dado la facilidad de confesar nuestros pecados, y Él dice que nos los iba a perdonar. Y los ha perdonado, todos nuestros pecados los ha perdonado. Y en el libro de Malaquías dice así, en el capítulo 7, versículos 18 y 19, dice bien claro: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad? La maldad es la iniquidad, es el pecado. Así que dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad, perdona la iniquidad y pasa por alto el delito o la rebeldía del homre, del remanente de tu pueblo, o el remanente de su pueblo, las personas, todos los que van a recibir a Cristo como nuestro Salvador? Así que dice, sigue diciendo, no siempre estás airado, porque tu mayor placer es amar. Ese es Cristo Jesús. Así que voy a leer el 18 de nuevo. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito, la rebeldía, la iniquidad de nosotros los hombres y mujeres que hemos estado aquí? Del remanente de tu pueblo, o sea, de tu pueblo, los que tú has escogido. No siempre estás airado, dice Dios, no siempre tú estás airado, porque tu mayor placer es amar al prójimo, es amar al hombre que tú creaste. Ese es el deseo de Dios, amar al hombre que Él creó. Entonces dice en el 19, vuelve a compadecerte de nosotros. Entonces dice, pon tu pie sobre nuestras maldades, nuestras iniquidades, sepulta nuestras iniquidades, arroja al fondo del mar todos nuestros pecados,
porque así tú lo has dicho. Dios dijo que Él iba a borrarnos todos los pecados. Y aquí le están diciendo ellos, tú dijiste que ibas a compadecerte de nosotros. Pon tus pies y sepulta nuestro pecado, nuestras maldades, y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Nuestra fidelidad muestra tu fidelidad a nosotros, no nuestra fidelidad, sino tu fidelidad, muéstranos a nosotros, como se la demostraste a Jacob, y tu lealtad a Abraham, o sea, a Abraham. Vemos entonces que dice, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Él dijo, desde tiempos antiguos, Dios dijo que por medio de Cristo Jesús, Él iba a mandar al Salvador, al que nos iba a redimir de todo pecado, todo lo que habíamos hecho mal. Así que el perdón del pecado es gratis, pero no le costó a ti nada, sino te lo han dado gratis, el perdón del pecado, pero le costó la vida a Cristo Jesús. A ti ni a mí nos costó nada salvarnos, pero Cristo le pagó a nosotros, nos pagó por nosotros con su vida. Él pagó el precio bien alto con su vida, con su sangre, salvarnos a nosotros. Ahora, si nosotros no aceptamos la salvación, entonces estamos siendo bien orgullosos, y no solamente somos orgullosos, sino que estamos siendo rebeldes de nuevo para no recibir la salvación de Todopoderoso. Así que debemos aprender que si Él nos está ofreciendo la salvación y nos está ofreciendo el perdón de todo pecado y toda inequidad que hemos cometido nosotros, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no decir vamos a recibir lo que Dios nos está regalando? Cristo pagó el precio por eso con su vida, con su sangre. Vamos a recibir el regalo tan grande de nuestra salvación que no vamos a ir al infierno, sino cuando padezcamos, vamos a ir al cielo a reunirnos con el que nos creó a nosotros. Así que vemos entonces que debemos ver que no solamente Dios está dándonos la oportunidad de perdonarnos, sino quiere también que seamos hijos e hijas de Él, para que seamos juntos con Él, vivamos en su presencia, para que vivamos no solamente en su presencia, sino que aprendamos a hacer y a leer lo que Él está escrito en la Biblia, para vivir compadeciéndonos no de nosotros mismos, sino compadeciéndonos de los unos a los otros. Tener amor para cada otra persona. No importa lo que pase, tú vas a tener que tener amor y olvidar. Eso quiere decir que tienes que estar junto con esa persona siempre. No, una cosa es perdonar y otra cosa es seguir con esa persona que te está ofendiendo, te ha hecho daño. No, eso no es verdad. Pero sí perdonas, pero sigues caminando en otra dirección. Amén. Así que vemos entonces ya. Para continuar el perdón del pecado, Dios nos dio la sangre de Cristo. Y ustedes saben la historia, si no han recibido a Cristo, de todas maneras han visto películas y saben lo que Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Tú has visto la película en Semana Santa, tú has visto las películas cuando está en el televisor, así que tienes una idea que es lo que hizo Cristo, dando su vida, muriendo por nosotros en la cruz. Ahora, vamos al libro de los Salmos. Es más, vamos al libro de los Hebreos, porque es más cerca de lo que está cerca de lo que Él hizo por nosotros. En el libro de los Hebreos, el capítulo 9, vamos a leer el versículo 11 y empezar con el versículo 11 y terminar con el versículo 15. Y dice así: la sangre de Cristo que nos ha limpiado, la sangre de Cristo que nos ha salvado, la sangre de Cristo que nos purifica, la sangre de Cristo que nos lava, la sangre de Cristo que nos cura, la sangre de Cristo que hace todos para que nosotros seamos completamente hijos y hijas de Dios. Y no solamente eso, sino que seamos purificados, no solamente porque ya Él nos purificó con su sangre, pero que podamos vivir en la presencia del Padre Celestial. Cuando no éramos salvos, no podíamos entrar en la presencia de Dios Todopoderoso. Por eso fue que el Padre mandó al Hijo, para poder tener a alguien que nos entrara en su presencia. Él dice que Él ama al pecador, pero Él odia el pecado. Así que nosotros no podíamos entrar en la presencia de Dios si Cristo no hubiese bajado del cielo a morir por nosotros en la cruz. Estuviéramos muriéndonos en vida, y cuando íbamos a morir de verdad, que no íbamos a enterrar, íbamos a ir directamente al infierno, porque no había quien nos hubiera salvado. Pero Cristo pagó con su sangre. Y en el versículo 11 del capítulo 9 de Hebreo dice: Cristo, por el contrario, Él se presentó como sumo sacerdote de los bienes definitivos.
en el tabernáculo más excelente y perfecto. No ha hecho mano humana. Es decir, que no es un tabernáculo que está en la creación del hombre. Entró a una sola vez, Cristo entró una sola vez, siempre en el lugar santísimo, en la presencia del Padre. No lo hizo con sangre de machos, cabríos, ni becerros, sino con su propia sangre. Con su propia sangre, logrando así un rescate eterno para la vida humana, para el hombre humano, para el hombre, para la mujer. Un rescate eterno. Es un rescate que nunca va a hacer falta de que digas, ya se acabó el contrato. No, el contrato es para eternidad. Podrán pasar años y años, tú mueres y muere la segunda generación, la tercera generación, pero siempre el contrato sigue para siempre porque es un contrato con Dios y Cristo, su Hijo Jesús. Nosotros no nos hicimos nada, Cristo y el Padre lo hizo. Si el Padre hubiese hecho un contrato con nosotros, ya hubiésemos estado perdidos porque íbamos a pecar de nuevo y éramos pecadores de todas maneras. Pero Cristo nunca pecó, ni nunca ha pecado, ni pecará, porque Él es Dios. Así que Él hizo el contrato con su Hijo porque sabía que era la única persona que podía salvarnos a nosotros por la eternidad, para siempre y por siempre. Así que vemos entonces que sigue diciendo, la sangre de machos, cabríos y toros y las cenizas de una novilla rociada sobre las personas impuras las santifican y santifican de modo que quedan limpias por fuera. Cuando en el Viejo Testamento que mataban a los toros, que mataban a los cabritos, para coger la sangre, para pagar por el pecado del hombre una vez al año. Una vez al año hacían eso. Y una vez al año que ellos hacían eso, cuando se terminaba ese tiempo del año, tenían que volver a matar cabritos, tenían que volver a matar para rescatar y salvarnos del pecado de nuevo. Pero Cristo ha venido y ha muerto una vez por todas. Y resucitó, dio su sangre, pero una vez por todas para siempre. No tiene que morir de nuevo. Ya Él murió una vez, resucitó. Ahora nosotros recibimos la salvación que Él nos ha dado. Por medio de su sangre nosotros recibimos las bendiciones de ser hijos e hijas de Dios y estar en su presencia. Así que vamos entonces al versículo 15, dice así. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto. El pacto que antes teníamos no sirvió para nada. Para nada sirvió el nuevo pacto, el pacto que había antes, que Cristo hizo con Abraham. El Padre hizo con Abraham. Un nuevo contrato hemos tenido ahora, que Cristo murió y resucitó. Y sigue diciendo así, por eso Cristo es mediador del nuevo pacto para que los llamados sean los que quieren recibir a Cristo como Salvador. Los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora. Una herencia prometida. Dios nos ha prometido que tenemos una herencia por medio de Abraham. Por medio de Abraham tenemos esa promesa, no solamente porque Cristo Jesús ha hecho el pacto y ahora acuérdense que Dios siempre decía que Abraham era su amigo. Era su amigo. Y Abraham siempre decía que Dios era su amigo. Así que vemos entonces que dice, la herencia eterna prometida. ¿Cuál es la herencia eterna prometida? La salvación eterna, que vamos a vivir en la presencia de Dios eternamente. Los que tienen que ir al infierno van a vivir eternamente en el infierno, pero los que han recibido a Cristo como su Salvador vamos a vivir en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Cuando venga la Nueva Jerusalén, cuando venga Cristo a buscarnos de nuevo, vamos a estar viviendo con Él en su presencia y para siempre. Ahora, sigue diciendo, la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos a nosotros, liberarlos a todos nosotros los pecadores, cometidos bajo el primer pacto que Él hizo con Abraham. En el caso de este testamento, dice así el versículo 16, es necesario constatar la muerte del Redentor o el testador. Es bueno y es necesario constatar la muerte del testador. El testador era Cristo, así que vemos entonces que Él fue el que murió por nosotros. Pues en el testamento solo adquiere validez. Un testamento, cuando una persona muere y deja un testamento, solamente quiere validez, es válido, puede ser bueno cuando la persona muere. Si la persona no muere, el testamento está allí,
pero nadie lo va a recibir. El dinero que dejan, lo que dejan de testamento, la fortuna que han dejado, nadie la puede recibir hasta que esa persona muera. Bueno, la fortuna que Dios nos ha dejado, la salvación que Dios nos ha dejado, la podemos recibir ahora porque Cristo murió, pero Él resucitó. Y cuando Él resucitó fue cuando recibimos nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos esa herencia, que es toda la bendición que es de Cristo, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros también. Amén. Y sigue diciendo así, en el caso de un Nuevo Testamento, el versículo 16, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Así que mientras la persona está viva no puede nadie, la familia, decir que voy a coger el contrato, el testamento lo voy a leer. No, nadie lo puede hacer. Después de prolongar o promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, las lanas escarlata y rama de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios ha mandado, que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo, todos los objetivos que usaban en el culto. 22, sigue diciendo él, y de hecho la ley exige que así, que casi todo sea purificado con la sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que vemos entonces que el derramamiento de la sangre de Cristo nos ha dado a nosotros todo el perdón, nos ha perdonado toda la maldad, nos ha perdonado todo lo que hemos hecho, que era abominación en los ojos de Dios Todopoderoso. Todo lo que nosotros hemos hecho antes de recibir a Cristo no era aceptado por el Padre. Éramos unos pecadores y hubiésemos morido pecadores si no hubiéramos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Así que vemos entonces. Así que ahora voy a leer el versículo 19 que dice así en el capítulo 10. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad. Ahora, por medio de la sangre de Jesús tenemos plena libertad. ¿Qué es la libertad? Llegar a la presencia de Dios. A la presencia de Dios mismo. Este es el capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Cristo nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además a un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Cristo es nuestro sacerdote, en frente de la familia de Dios. Nosotros somos su familia. Cristo es el sacerdote que intercede por nosotros, por nosotros con el Padre. Así que vemos entonces, dice, sacerdote de frente de la familia de Dios. Nosotros ahora que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero, con la plena seguridad de que y con fe, que da la fe, interiormente purificados de una conciencia no culpable. Interiormente nosotros hemos sido purificados con la sangre de Cristo. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, Él nos purificó y entró Él en nuestros corazones. Así que dice claramente, purificados de una conciencia. Hemos sido purificados de una conciencia culpable. La conciencia de nosotros ya ahora no está culpable del pecado. Él nos libró, Él nos salvó, Él nos quitó el pecado completamente. Exteriormente, lavados con agua pura. Por dentro, por la sangre de Cristo Jesús, recibiendo a Cristo Jesús, hemos sido purificados. Y por fuera, con el agua pura que Dios hizo cuando cogió la sangre y el agua. Así que vemos entonces, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque Él, fiel es el que hizo la promesa para seguirla cumpliendo. Fiel es el que hizo la promesa. El Padre hizo la promesa y Cristo hizo el sacrificio.
Así que nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios sin ninguna conciencia sucia, sin ninguna conciencia que nos evite a entrar a donde está Él. Porque la conciencia ya de nosotros está limpia una vez y por todas. Para toda la eternidad nuestra conciencia está limpia. Ahora, ¿no pecamos? Sí pecamos. Pero cuando pecamos nosotros le decimos a Dios que nos perdone nuestro pecado en el nombre de Cristo Jesús y seguimos viviendo claramente como Dios quiere que vivamos. Ahora, en los Salmos 89, voy a leer, en los Salmos 89, gracias al Señor, tenemos ahora también en el 89 una lectura preciosa que nos dice a nosotros cómo vamos nosotros a vivir ahora en la manera más cómoda con Él. Thank you. Gracias, Señor Todopoderoso. Este es un versículo que no estaba esperando a leerlo. 89, 33. Y dice así. El versículo 33, lo voy a conectar con el 30. Pero si tus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones. Acuérdense, este versículo, el capítulo 2, dice, con vara castigaré sus transgresiones y con azote su iniquidad. Pero eso ya lo hizo Cristo Jesús. Él estaba anunciando que para poder, como nosotros íbamos a ser pecadores y nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Él estaba diciendo, va a venir el día que van a seguir siendo pecadores, pero va a haber una persona, o sea, Cristo Jesús, con vara, lo castigaré a Él con vara con sus agresores. A Cristo lo azotaron en la espalda. Acuérdense que hicieron muchas cosas a Cristo cuando estaba en el Calvario. Así dice, y con azota su iniquidad. Quiere decir que Cristo fue azotado para que nuestras iniquidades se fueran perdonadas. Con todo jamás le negaré mi amor. Y Él dijo, los voy a castigar es decir, el castigo que nos tocaba a nosotros morir. El castigo de los azotes a nosotros en la espalda. El castigo de todo el pecado que teníamos. Él dice, yo lo voy a poner en mi hijo, pero, sin embargo, dice él, jamás, mientras Cristo no había muerto todavía, mientras Cristo no había muerto, él dijo, con todo eso, aunque sigan pecando hasta que ellos se puedan salvar, con todo eso yo no les voy a negar mi amor, yo los voy a seguir amando. Dios es una maravilla de amor. Yo los voy a seguir amando hasta que mi hijo venga y Él cumpla lo que yo he dicho. A Él lo voy a azotar para que Él coja los pecados de toda la humanidad. Y cuando Él coja los pecados de toda la humanidad, entonces toda la humanidad que recibe a mi Hijo como su Salvador puede entrar en mi presencia. Y no violaré mi pacto, dice Él. Yo los voy a amar y mi fidelidad no faltará. Yo los voy a amar para siempre y no retractaré mi palabra. Yo voy a hablarles con toda seguridad, diciéndoles que yo los amo. Ahora, si tú estás oyendo y estás mirando el televisor ahora mismo y estás viendo la escritura que yo estoy dando, estás oyendo la escritura que yo estoy dando, es muy fácil que yo te diga ahora, si no has confesado a Cristo como Salvador, puedes confesarlo ahora mismo. Puedes decir que tú eres la salvación quieres recibir a Cristo como tu Salvador, como tu Creador, no solamente, sino tu Salvador. Así que puedes orar esta oración que yo voy a orar, puedes repetirla conmigo. Amén. Así, confiesa esto conmigo. Dios Todopoderoso, yo ahora reconozco que soy pecadora o soy pecador. Te pido en el nombre del que murió en la cruz por mí, yo lo recibo a Cristo como mi Salvador. Yo recibo a Cristo no solamente como mi Salvador, sino como el que me va a dar la bendición de perdonarme todos mis pecados. Por lo tanto, Señor, yo ahora me entrego a ti, me entrego a Cristo y reconozco que Él solamente puede perdonarme. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador y lo has confesado como tu Salvador, eres salva para toda tu vida, eres salvo para toda tu vida. Así que entonces, ¿cómo vas a poder recibir si no has confesado? Así que tienes que recibir para poder, el corazón tuyo tiene que recibir el alma de Cristo, el corazón de Cristo como tu Salvador para seguir recibiendo el perdón del pecado. Así que ahora vemos nosotros que no solamente Él nos amó desde un principio antes de nosotros nacer,
pero nos siguió amando y nos sigue amando. Él nunca dejará de amarnos. Él vivirá para siempre y por siempre por nosotros. Qué maravilla saber que tenemos un Padre, tenemos un Santo, tenemos un Dios que nos ayuda. En todo momento, en cada palabra que nosotros decimos, Él nos lava con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, hermanos y hermanas, les doy las gracias por mirar este programa. Y si necesitan llamar, ahí está el número de teléfono en el screen para que ustedes puedan llamarme. Que Dios los bendiga, ahora y para siempre, porque eso es lo que Él desea hacer por medio de Cristo Jesús. Que ustedes sean salvos, viviendo en su presencia con Él y amando y respetando la palabra de Cristo Jesús. Respeten, cada vez que lean la Biblia, empiecen a buscar la Biblia, a leer la Biblia. Vayan a una iglesia que a ustedes les guste ir, que se sienten cómodos. Pero si esa iglesia no está hablando la palabra, busquen otra, porque si no tienen la palabra de Dios, nunca van a crecer, nunca van a conocer a Cristo como deben conocerlo. Así que yo les encargo que vayan a un lugar, a una iglesia donde hablen las palabras bien, que digan que Cristo es Salvador, que Cristo es el único que nos puede salvar. Es el único, no hay otra salvación sino por medio de Cristo Jesús. Ríndanse no solamente, sino acongójense, más nunca se acongojen, porque ahora tienen la vida para siempre, eternidad, que Cristo les ha dado a ustedes. Tienen una vida para eternidad. Van a morir, todos vamos a morir algún día, pero la carne, este cuerpo morirá, pero el espíritu va al Padre que lo creó y vamos a seguir siendo vivos, estando vivos, viviendo para siempre, porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Una vida eterna para toda la vida. Así que, hermanos y hermanas, ya que has conocido a Cristo, ya que sabes que vas a morir algún día y vas a encontrarte en la presencia de Cristo Jesús, dale gracias al Señor todos los días. Y acuérdate que si tienes hijos o hijas, llámalos y dile a ellos también que reciban a Cristo. Si están yendo a la iglesia, ¿qué iglesia están yendo? Y qué puede hacer el Señor por ellos. Amén. Dios los ama a ustedes y yo los amo también, porque para eso Dios nos ha llamado, amarnos los unos a los otros. No se acuerden más del pecado que cometieron antes, porque ese pecado ha sido perdonado. Vuelvan a sentirse valientes ahora, animados, con la paz y la tranquilidad de Cristo Todopoderoso, que Él es el que les ha dado a ustedes esa paz para que vivan con Él y el Hijo de Él. Y todos los santos, cuando digo santos, los hermanos y hermanas de que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador. Dios los perdone, no, sino que los siga amando para siempre. Hasta la próxima, que sea Dios quien los cuide y los proteja, porque no hay nadie más como Él, solamente Cristo Jesús, el único. Él es el único que puede salvarnos y ya los salvó a ustedes. Así que sigan viviendo para Él y para siempre. Los amo en Cristo y hasta la próxima. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.